parte, como les decía, surge por esto. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el cambio? Los mercantilistas entienden, pensemos de nuevo que acá lo primero que se observa, uno de los primeros cambios que se observan es que antes no ocurría, se empiezan a comprar y vender cosas. Y antes no ocurría, como habíamos dicho, ¿no? Ni en el esclavismo ni en el feudalismo. No es que no se comprara y vendiera nada, sino que no era la forma predominante en la que uno se hacía, por ejemplo, de los bienes para comer, para vestirse. Bueno, la respuesta del mercantilismo es: che, yo veo que todo se compra y se vende. Mi explicación es que aumenta la riqueza, digamos la riqueza a esto, porque se vende por un precio mayor del que se compró. ¿Está bien? Bueno, uno dice, si yo siempre vendo por un precio mayor del que compré, yo perder más plata, por riqueza. Eso, a primera vista, es interesante. Ahora, supongamos que todo el mundo hace lo mismo. Yo te vendo lo que yo compré por un precio mayor. Vos lo vendés, y a mí me llega con el precio aumentado, y yo te lo aumento a vos, y todos le cargamos, supongamos, un 10%, se compensa socialmente. Por lo tanto, no puede ser esa la explicación. El trabajo predominantemente aún era en el campo, ¿no? Así surge el trabajo, así surge la vida en el campo. La ciudad era algo absolutamente maquinal. Los fisiócratas, en particular, yo les mencionaba a William Petty, tiene un concepto muy ilustrativo que dice: el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra es la madre de la riqueza. Bien, Adam Smith, tiempo después, lo que ve observando, yo les hacía un comentario que me parece muy importante. Galileo o Copérnico, cuando observaban las estrellas, el cielo, como quieran llamarle, no era muy distinto del que es hoy. Sin embargo, la propia ciencia cambió, los instrumentos de observación cambiaron, y después surge un Einstein, ¿no? Sin embargo, lo que ellos están viendo, el objeto de estudio, mucho no se modifica a través de los años. Uno sabe, por lo menos por leer, que las estrellas perduran por mucho tiempo, etc. Sin embargo, este objeto de estudio, la sociedad, se modifica muy rápidamente en este periodo. Por lo tanto, uno tiene que entender que cada vez ya ve otra cosa y ve que cada vez viene más gente a las ciudades. No, el trabajo no ocurre, o todavía ocurre predominantemente en el campo, pero ya hay un flujo de gente que viene a la ciudad a laburar. Y no solo eso, sino que ve además que cada vez hay más productos que se compran y se venden. Y no solo eso, sino que además ve que en lugar de en la ciudad predominar el artesano, es decir, una persona que hace artesanías, pero me refiero en particular a si tiene que hacer una mesa, va, busca la madera, la corta, la lija, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ve es la unidad fabril, que es una división del puesto de trabajo, donde hay una especialización en cada puesto, ¿no? Y la gente se va pasando las cosas, ¿no? Por lo tanto, Adam Smith dice que en gran medida acá hay un incremento de la productividad y esto se debe a la división del trabajo. Él está hablando en particular de la división técnica del trabajo, es decir, el interior de la unidad fabril. Perdón que vean el reloj, es lo que dijo el compañero, tengo que medir y administrar los tiempos. Entonces, eso por un lado.
la división técnica del trabajo lo que permite es la especialización por repetición y por otro lado no hay tiempos muertos, que es si yo tengo que sacar, limpiar el puesto de trabajo, hacer lo otro, no. Acá se va pasando, digamos, la pieza, acá estamos en una fábrica, estamos pensando en la producción de materiales físicos, ¿no? Entonces habla de la división del trabajo y además uno puede pensar que además de esta división técnica del trabajo, que es en la que se concentra Adam Smith, también está una división social del trabajo donde, bueno, acá se hacen sillas y mesas, allá se hace el alimento y allá se hace metalmecánica, etc., ¿no? Una super especialización de la sociedad y al interior de cada unidad fabril. Entonces, él, como les decía, lo que discute con los fisiócratas es, ustedes decían que lo que produce la riqueza es el trabajo en la tierra. Era lógico, los muchachos, los fisiócratas veían la mayoría de la gente trabajando la tierra. Él empieza a ver flujos ingentes que trabajan en la ciudad, en las fábricas. Sí, que se mueven del campo a la ciudad. Entonces, lo que dice Adam Smith, no es el trabajo en la tierra, es el trabajo en general lo que produce la riqueza de las naciones. Y en su obra, de la causa y el origen de la riqueza de las naciones, lo primero que dice, el aporte fundamental que hace a esta ciencia, el cambio que produce, es la riqueza de las naciones. Yo se los comentaba, no les quiero leer todo de nuevo por el tema de tiempo. Es producida por el trabajo. El trabajo anual de toda la sociedad es lo que produce la riqueza de las naciones. Y además intenta ir explicando los distintos fenómenos que hoy no vamos a recapitular, eso es de la clase pasada, a través de que el trabajo, les decía yo, es la fuente exclusiva del valor, ¿no? Acá hay una producción de valor, aumenta el valor que produce la sociedad. Todavía no definimos qué es, no importa, por ahora no importa. Entonces, Adam Smith dice, es el trabajo la fuente exclusiva del valor. Como les decía, después en el capítulo 6, él se encuentra con un tema. Acá hay tres clases fundamentales para la economía política, que es el propietario de la tierra, el propietario del capital y el trabajador. Por lo tanto, él ve que de lo que se produce, cómo se distribuye. Se distribuye una parte en renta de la tierra, otra parte en ganancia del capital y otra parte en salario. Buenas. Por lo tanto, él llega a la conclusión que como se distribuye de esta manera, en realidad los tres elementos son factores productivos y por lo tanto contribuyen a la creación de valor. Por lo tanto, el tipo que viene a decirnos que el trabajo es la fuente exclusiva de valor, en un momento importante de su desarrollo lógico, llega a la conclusión de que el trabajo no es la fuente exclusiva del valor y que tanto tierra como capital como trabajo son fuentes de valor. ¿Se acuerdan que habíamos quedado medio en este punto que Adam Smith? Esto estamos en 1776, ¿no? Acuérdense, algo muy importante, nuestro objeto de estudio se mueve rápido, cada vez más rápido. Aparte, imaginémonos un observador acá y un observador acá, ya, ¿no? Tiene una ventaja impresionante. Más allá de la producción teórica que hay acá, el objeto de estudio se modificó. Es así que en 1817, David Ricardo, que ya hicimos una microbiografía de él la clase pasada, en 1817, 40 años después, se nos mueve el objeto de estudio nuevo, parte teóricamente de los avances impresionantes que proporciona Adam Smith, mejora algunas cuestiones
del enfoque de Smith, Sí. pero lo que quiero resaltar es que tiene el mismo punto de partida en cuanto a la teoría del valor en economía política. Él parte que el trabajo es la fuente exclusiva del valor. De eso no lo discute. Sin embargo, yo ya en la clase pasada les presenté un problema que se le genera teórico con dos empresas. Si son de ramas de la producción, podemos entender que son dos empresas con distinta composición orgánica, es decir, en una hay mucho trabajo y poco capital, y en la otra hay mucho capital y poco trabajo. Sin embargo, hay un precio único por el que se vende, hay una tasa de ganancia, una rentabilidad única por la que se vende, y el problema que se le genera es por qué cuestan lo mismo y por qué ganan lo mismo si en una hay mucho más trabajo que en la otra. Y nosotros estamos diciendo que el trabajo es la fuente exclusiva del valor. ¿Está? Por lo tanto, llega un problema parecido, desde mi punto de vista, al de Adam Smith, que es, che, ¿cómo soluciono esto? Porque es gente que está convencida, y así arranca su impulso teórico, que el trabajo es la fuente exclusiva del valor, y llega a problemas importantes para demostrar eso. Sobre todo en lo que hace a la distribución. Smith se cuenta con un problema distributivo, como explicamos recién, y lo mismo le ocurre a Ricardo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno. Muere Ricardo en 1823 y se empiezan a discutir sobre la base de la obra de Ricardo, la obra más avanzada que había en ese momento, sobre cuál era el verdadero Ricardo, qué había querido decir Ricardo, en qué se había equivocado Ricardo. Entonces viene lo que para una parte de la literatura se llama disolución de la escuela ricardiana, donde se empiezan a presentar distintas opiniones sobre la base de la obra de Ricardo, y les quiero comentar algunas en particular. En 1822, un economista, Torrens, afirma que no hay un valor absoluto sino costos de producción. Recuerden esto, costos de producción. Este problema que daba a Smith, digamos, de los tres factores, también es conocido como teoría de los costos de producción. Torrens habla de que afirma que no hay un valor absoluto sino costos de producción, es decir, tierra, trabajo y capital, los tres factores son fuentes de valor. Bailey, en 1825, afirma que el valor es subjetivo y lo asigna a cada individuo. Habíamos hablado en la clase pasada, recién lo omití, que lo que estamos hablando, tanto Smith como Ricardo, es de una teoría objetiva del valor. Es decir, los tipos quieren demostrar que el trabajo es la fuente exclusiva del valor y que eso es objetivo, demostrable. Bailey, 1825, dice que el valor es subjetivo. Ahora vamos a ver, mediante el marginalismo, cómo se desarrolla este concepto. John Mill, en 1848, también menciona la teoría de los costos de producción, ¿no? Reafirma ese concepto del que había hablado Torrens. Salud. ¿No? Gracias. Yo lo que quiero destacar acá es que, si se fijan, costo de producción, teoría subjetiva del valor, o que el valor es subjetivo, cuando lo que había hablado Ricardo y de lo que trata de partir su impulso
es que el trabajo es la fuente exclusiva del valor y que hay una teoría objetiva del valor. Fíjense cómo se va discutiendo con posterioridad la obra de Ricardo. Bien. Ahora vamos a, como les anticipé la clase pasada y como está en el cronograma, a ver cómo a partir de estos temas teóricos se abren otras dos corrientes sobre la base de la teoría del valor, que es el corazón de la economía política, radicalmente distintas. Una es lo que llamamos marginalismo, que es lo que vamos a tratar ahora, que al fin y al cabo es lo predominante, sin lugar a dudas, en la mayor parte de los programas de economía de todo el mundo, ¿no? Y es probablemente el corazón de lo que maneja la mayor parte de economistas en todo el mundo, en distintos planos, en el plano teórico, en el plano de políticas públicas, en el plano de periodismo económico, de análisis económico. Es decir, si uno tuviese que decir, en base a las distintas teorías que hay, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith suele presentarse, Ricardo suele presentarse, pero ustedes no van a tener en la carrera, en la propia carrera de la UNDAP, que Smith, Ricardo. Por lo tanto, si uno tiene que ver cómo están constituidos los programas, y si uno tuviese que hablar de adoctrinamiento ideológico, sin lugar a dudas, el marginalismo, que uno lo puede trasladar en la actualidad a la teoría neoclásica, es la corriente predominante. Incluso en los programas de la UNDAP. Eso es fácilmente demostrable. Ya les decía, ustedes tuvieron primero la parte de microeconomía, que en realidad tendría que venir después del marginalismo, que lo dijimos, por un problema práctico, para que no se sume la parte de ejercitación al parcial, que en general traía ciertos inconvenientes. La pusimos al principio, pero tendría que venir después una derivación del marginalismo. Incluso que se dé macroeconomía, microeconomía, eso no es que existió siempre, es una derivación de estos temas. Bueno, les decía, vamos a leer algunos de los conceptos que proponen estos economistas. Sí, estos que son, digamos, los fundadores, el primer marginalismo. Esto transcurre más o menos en 1870, es decir, más o menos 50 años después de la obra de Ricardo. Volvemos. Claro. De nuevo, nuestro objeto de estudio está en pleno desarrollo. Traten de, ustedes esto lo tienen, yo se los mandé, estas dos notas de clase, así que no hay que tomar mucha nota, se puede con tranquilidad prestar atención y en todo caso subrayar alguna palabra, tomar nota de algo en particular. Esta corriente en particular, les voy a hacer una analogía. La primera revolución industrial tiene un tema. Hay gente precisamente que sale del campo y va a la ciudad a trabajar. El 80% de Inglaterra es analfabeto. Entonces, en realidad la escuela moderna, ¿cómo surge? Con la alfabetización masiva. ¿Qué es lo que necesita una persona para trabajar? Necesita alfabetizarse. En un breve ínterin se desarrollan muchos descubrimientos científicos que también van siendo aplicados a la industria. Se desarrolla la física, se desarrolla la química.
De hecho, hay un cambio y se conforma lo que para mí es la escuela moderna. Hay que empezar a dar matemática, hay que empezar a dar física, hay que empezar a dar química, por lo menos rudimentos. ¿Por qué? Porque el que vaya a trabajar necesita saber un poquito de eso, cuánto tirar de esto, cuánto tirar de lo otro, cuánto darle. Ya no alcanza con leer y escribir. Todo ese clima de época, donde la matemática, además, tiene mucho peso, por ejemplo, para la física. Si usted le pregunta a un físico qué es más importante o qué es más difícil de entender, la matemática o la física, le va a decir que la física. Sin embargo, de alguna manera su lenguaje es la matemática. Uno cuando ve física ve ecuaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera también la matemática va permeando todo, ¿no? O muchos campos, ¿no? Y si uno tiene facilidad para eso, tiene facilidad para el lenguaje de distintos campos. Entonces, de alguna manera, confluyen distintos elementos, estos son elementos más contextuales, por lo cual, esta gente dice, pará, todo bien con Smith. Yo les dije además que Smith, cuando escribía de manera análoga a, qué sé yo, si usted ve en el Quijote, a ver títulos largos de los capítulos. De aquel que fue, cabalgó, títulos largos. Bueno, Smith escribía también de esa manera, ¿no? Y hablaba del valor y de esto. Esta gente dice, pará, nosotros somos científicos, no filósofos, y tenemos que hablar de lo realmente demostrable. Lo que están diciendo con lo realmente demostrable, en realidad es la realidad inmediata. Es decir, yo veo que acá, perdón, No pasa nada. Me cae todo. hay materia, ¿por qué? Porque puedo tocarla. Sin embargo, por ejemplo, si yo hago así y no siento algo en la mano, y usted me dice, no, pero hay aire. En primer lugar, yo no puedo demostrar, porque no tengo una comprobación empírica, por lo menos con el instrumento humano, no puedo demostrar. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Si ustedes me dicen, bueno, en este momento me está latiendo el corazón, yo por ahora no lo puedo demostrar. Puede ser que después llamemos a un cirujano, por lo pronto no lo puedo demostrar. Yo no tengo evidencia empírica. Por otro lado, probablemente la crítica medular a todo lo que es la teoría clásica, es decir, Emilio Ricardo, sea lo siguiente. El valor. Mirá el quilombo que se armó. Uno, que la teoría de los costos de producción, como vieron en la clase pasada y pueden ver tanto en las notas de clase como en lo que les recomiendo para evitar adoctrinamientos, la propia lectura de los textos originales. Eso nadie los va a salvar de leer originales. Esto es una ayuda. El que no lee originales no sabe, es la verdad. Decimos que tenemos la oportunidad de leer originales. Es una maravilla. Acá es una aproximación que hacemos. Bueno, entonces les decía, che, pero ¿qué es el valor? Yo quiero realidad concreta. Permiso, de nuevo. Sí, no pasa nada. Esto es concreto. ¿El valor? ¿Qué es el valor? Es más, uno puede llegar a decir, se los voy a comentar textual, pero es medio humeante el concepto de qué carajo es el valor. Medio humeante. Vamos a nuestra realidad concreta, pobre, de ver perturbando. Voy a golpear otro lugar para. No pasa nada. Tranquilo. Golpeó la pared. Yo veo que vos estás chamullando con el valor, pero yo veo precios. Sí, los precios los veo. Veo una etiqueta que dice
2,50, 12, 13. El precio es objetivo, mi realidad inmediata, lo puedo demostrar, eso existe. ¿Dónde existe el precio, por otro lado? En el mercado. ¿No? Voy, por ejemplo, a comprar la silla y aquí tiene un precio. Sin embargo, como yo les decía antes, el concepto de valor que utilizaban en sus inicios tanto Smith como Ricardo refería a un proceso productivo. Bueno, hablamos con vos en particular. Yo meto más intensidad de trabajo en el mismo tiempo, hay más trabajo. Si yo dejo la intensidad del trabajo, pero duplico el tiempo, hay más trabajo, ¿no? Este es un concepto que hace a cuánto trabajo hay, por ejemplo, en un objeto, contenido en un objeto. Acá eso no interesa. No interesa, acá estamos en el mercado. Yo no lo veo eso del valor, perdóname. Yo sí lo que veo, y creo que es objetivo, es el precio. Ustedes cuando traten de entender una corriente del pensamiento, aunque no les guste una corriente del pensamiento, traten de compenetrarse y tratar de defenderla al máximo, si no, no la van a entender. Acá muchas veces tenemos problemas en el curso que a alguien no le gusta una teoría y empieza a putear la teoría. Ustedes tienen que tratar de entender esa teoría y tratar de meterse en la lógica de esa teoría, ¿no? Después si quieren la critican, pero primero tratar de entenderla. Bueno, entonces dicen esto, ¿no? El valor mediante. Yo lo que veo es el precio es objetivo, el precio está en el mercado, por lo tanto tampoco me interesa tanto el tema del proceso productivo, porque para mí tiene que ver con el precio. Es más, vos me hablas del proceso productivo, sin embargo, quizás se pueden vender cosas que no fueron producidas por el trabajo. Por ejemplo, la tierra. Sí. ¿Quién produjo la tierra? ¿Es producto del trabajo? No. ¿Tiene precio? Sí. Entonces, vos me humeaste con el tema del valor. Sos un mentiroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Tiene precio? Tiene precio. Bueno. Ahora vamos a ver. La tierra tiene precio porque es un terreno que compras para un country o algo así. Por ejemplo, en un country ves terreno y Claro, te pero compras. ¿es producto del trabajo humano? No. ¿Tiene precio? Sí. Bueno, esto es lo que está encarando, esta corriente. Les voy a dar algunos textuales de esta gente. Riqueza, ¿qué es la riqueza? Se habla sobre la utilidad y la escasez. En términos generales, entienden que las cosas no sobran, porque si sobraran no habría ningún problema económico. Para ser un bien económico debe ser útil y escaso. Y ahora, uno de los fundadores, Warras, dice: llamo riqueza social al conjunto de cosas materiales e inmateriales que son escasas, que por una parte son útiles y por otra existen a nuestra disposición en cantidades limitadas. Cuando hablamos de útiles, recordemos que, como hablamos en la clase anterior, cuando hablamos de utilidad estamos hablando de utilidad social, ¿no? Tiene que ser algo en par de medias, ¿no? Pero no el dibujo que le hace un pariente a cada uno, que uno le da mucha utilidad amorosa, pero solamente le interesa al que lo recibe. ¿Qué es la utilidad? Repasamos. Ahora viene por otro lado, dice: el placer y el dolor son individualmente los objetos últimos de la economía. Satisfacer nuestras necesidades al máximo con el mínimo esfuerzo. Eso suena bien, ¿no? Eso del mínimo esfuerzo. Por mercancía entenderemos cualquier objeto, sustancia, acción o servicio que pueda suministrar placer o evitar dolor, dice Jevons.
otro de los fundadores. La utilidad es subjetiva. La objetivación del valor de los bienes, que es por su propia naturaleza totalmente subjetivo, ha contribuido en gran manera a crear mucha confusión en torno a los fundamentos de nuestra ciencia. El valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos. Es decir, y esto de marginalismo y de utilidad, que ustedes algo con Delfina vieron algunas curvas de utilidad. Sí. Refiere más o menos a lo siguiente: si yo tengo sed, mucha sed en este momento, y supongamos que el instrumento idóneo para saciar mi sed es una botellita de Coca-Cola, la primera botellita de Coca-Cola es sumamente útil. Sin embargo, como yo con la primera botellita de Coca-Cola sacié parcialmente mi sed, la segunda botellita de Coca-Cola que yo me voy a tomar no es tan útil como la primera. Y si tomo una tercera, no es tan útil como la segunda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ustedes deben haber visto con Delfina, por eso ya les digo que micro viene después de esto, una utilidad decreciente, ¿no? El nivel de utilidad es subjetivo, dice Menger. Así pues, el valor de naturaleza subjetiva, así pues, el valor es de naturaleza subjetiva, no solo cuanto a su esencia, sino también cuanto a su medida. La utilidad es individual. La voluntad o inclinación de la persona inmediatamente implicada se toma como el único criterio por el momento de lo que es útil. Esta corriente, además, de esta manera incorpora lo que se llama, yo no sé si lo vieron, esto lo mencionó Delfina en micro, el individualismo metodológico. El individualismo metodológico dice más o menos lo siguiente, ¿no? Que la suma de decisiones individuales, por ejemplo, en cuanto a utilidad, gusto, es lo que fundamenta la utilidad social de algo. ¿Lo repetís? Sí. Que la suma de reacciones individuales, por ejemplo, en cuanto a si algo es útil o no, es lo que determina si es socialmente útil, si es socialmente aceptado, o por ejemplo, vamos a ver por qué un precio puede ser elevado o no. Se parte del individuo, ¿no? Ahora quizás va quedando un poquito más claro. Yo con las caras me voy dando cuenta cuando no queda suficientemente claro. No, porque estaba pensando un ejemplo, pero no sé. No sé si acabo de explicar. No, que. No, porque me da vergüenza, porque no sé si debe ser así, pero un celular caro, por ejemplo. Sí. Sería un buen ejemplo, como que la sociedad permite que puedan poner un precio elevado porque. Es un buen ejemplo. Yo lo que digo es, la discusión es lo siguiente. ¿Realmente fue a partir de decisiones individuales que se configura una decisión social, o ya de arranque hay una decisión social? Por ejemplo, supongamos yo hago una encuesta de opinión, ¿no? Y lo que sale es que a la mayor parte de la sociedad le gusta el color azul, ¿no? Y yo saco el celu azul y el celu rojo. La mayor parte pide el celu azul. Ya había un fenómeno social. ¿Me explico? Además, hay cuestiones,
esto puede ser un tema de gusto, inducido puede ser más discutible. Ahora yo digo lo siguiente. El off, ¿no? Che, el off está más caro. Yo tengo una explicación para eso. ¿Cuál es? Hace poco hubo decisiones individuales que la gente quiso off. Sí, eso es verdad. Justo quiso, la gente quiso off. Me parece que hay un mosquito que a la sociedad le complica por el dengue. Entonces, eso impulsa a que individualmente yo tenga que comprar off. Sí. No, es una decisión individual, realmente no es un fenómeno social. Que la gente, Claro. loco, se levantó, loco, quiero off. La verdad, me cabe el off, no sé por qué, antes tomaba birra, ahora quiero off. ¿Me explico? Se le entiende ahora. Bueno, acá hay una discusión. Si uno tuviese que ser riguroso, en este caso, el off aumentó por decisiones individuales de los agentes que quieren off. Sí, sí. Entonces, ahí, che, el dengue, vos llamás a un epidemiólogo y le decís, che, el dengue es una enfermedad individual, la enfermedad, si te llamás a un médico, no te va a decir que es, ¿cómo es? Individual. Por ejemplo, el COVID se contagia. Che, este tiene COVID. No, me hace una epidemia, bueno, se contagia la gente, es un fenómeno social, la enfermedad. Bueno, acá no, acá es un fenómeno individual que tiene una repercusión agregada, la suma de reacciones individuales. ¿Está bien? Sí. Por lo menos como una primera aproximación. Okay. ¿No? ¿Cuál sí podría ser un ejemplo de eso justamente? ¿De qué? Que demuestre que sería el individualismo metodológico. O sea, Pará, está bien la pregunta. Si querés, yo cometí un error de imparcialidad. Como yo no estoy de acuerdo con el enfoque, sin querer, te di un contraejemplo de por qué para mí está mal. Claro. Sin embargo, vos parás a una persona que parte del individualismo metodológico y yo me voy a poner en ese lugar. Ah, vos decís lo del dengue, ¿no? Bueno, vos podés elegir morir de dengue, entonces no compro. como elegir no comer y como elegir... Pero, ¿se puede? ¿Se puede? Claro, ¿Lo vos podés no decir? podés. Yo digo que sí. Yo digo que sí. A mí nadie me obligó a comprar off. Fue mi decisión individual. Cambió. Claro. Me puse bien, ahora... Claro, vos como Ven que contraposición ayuda nos a esta diste el interacción. ejemplo de lo, vos como contraposición nos diste el ejemplo de que necesitamos como fenómeno social el lo. Claro, Pero en realidad lo que dice ahora hago esto así, es algo ahora hago individual. así. Me doy vuelta, cambié. No, yo decidí. Yo podría haber, no quiero comprar, no tengo ganas. Me gusta el olor. No compro. ¿Vos compraste off? Sí. Fue tu decisión individual. ¿Alguien te obligó? ¿Te obligaron? Fue tu decisión individual. La suma de decisiones individuales de comprar off generan eso. Bien, aumentó el precio. Sí, Aumentó la demanda. te rompen el auto con todo. Tu decisión individual. ¿O tu cabrón? Joder. Funciona así. Gracias. Esto ayuda. Pensé que había algo un poco más... Pensé que había del otro lado algo un poco más profundo, pero no, era... No, pero pará. Era literal. Lo profundo o no profundo Claro. es discutible porque si vos después quizás lo tenés que rebatir, quizás no lo podés rebatir. Pero te Es finalmente más, es yo obligación, ¿no? te aseguro que no lo vas a poder rebatir porque en un momento estas posibilidades quedan encontradas. No tienen solución, no tienen diálogo. Yo te digo que sí, te la llevo hasta las últimas consecuencias. Y vos me vas a decir, no, es social. No. ¿Quién decidió? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como No sé, por eso, esto no hay diálogo. Son dos puntos de partida distintos. Bueno, a ver. Bueno, Sí.
Podemos abrir la puerta un toque Sí. al correr. O acá, ¿A la ventana? un día. Sí, un poco. Eh, Las dos, un poco. Un rato. Lo abro porque varias decisiones individuales llegan a que hay que abrir la puerta. Y sí. Hay que poner una silla, ¿se cerró? Porque hace mucho calor. Bueno, a ver. Le decía lo de la utilidad. Bueno, básicamente, gente, esto que no hay. El valor es subjetivo. No es objetivo. Lo que es objetivo es el precio. Sí. ¿No? Entonces, ¿para qué hablar de valor si podemos hablar del precio? Que, ¿no? Recuerden, no me quiero dispersar ahora porque si no, no llegamos más en esta carrera contra el tiempo, pero ya habíamos tenido algunas discusiones, el propio Smith, precio natural, precio de mercado, ¿cómo puede ser esto, lo otro? Valor, precio. No hablemos de valor, porque no es concreto, es filosofía, somos científicos, hablamos de cosas concretas, el precio existe. Por lo tanto, sin lugar a dudas, cuando uno ve cuál es el foco, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo o en desacuerdo, pensemos. Smith dice, la riqueza de las naciones se debe al trabajo. El trabajo es la fuente exclusiva del valor. Ya había discutido con los fisiócratas, que no era el trabajo en la tierra, era el trabajo en general. Después se encuentra con su trabazón lógica. Pero el tipo parte, su impulso es ese. Lo mismo ocurre con Ricardo. Acá hay un giro fenomenal. No, valor no, precio. No, el valor es subjetivo. Antes estábamos tratando de entender por qué el valor era objetivo. Más intensidad de trabajo. Si tengo la misma intensidad de trabajo pero el doble de tiempo, ¿hay más valor? No, eso es subjetivo. Acá partimos de la objetividad. Lo objetivo es el precio. O vos podés ver el valor. ¿Dónde está el valor? ¿Está el valor? ¿Precio? Lo vemos. Sí. Chao. Afuera valor. ¿Está bien? Sí. Cuando hablamos de cuando hablamos de simultaneidad, acá estamos hablando más o menos de ciertos acontecimientos, no con exactitud de fecha. Bueno, acá entonces, acuérdense de disolución de escuela ricardiana 22-25. Acá se abre otra escuela distinta, y con esta completamos las distintas formas de valor, de explicar esto que hay. Todo el resto se deriva de estas escuelas, que es la escuela marxista. Acá hay acontecimientos que hay, ustedes tienen que pensar más o menos en lo siguiente en particular. En 1847 hay un escrito que no se publica en el momento, sino con posterioridad a la muerte de Marx, muchos años después, que se conoce como Ideología Alemana, donde más o menos el concepto del que parte Marx es el siguiente. Antes de hacer historia... Sí. Pero no por la pregunta pelotuda, pero... No es pelotuda, seguro. Sí. ¿Marx era comunista o socialista? Pues justo dicen esa diferencia entre Marx, si era socialista o comunista. A ver, Las dos. si yo... Me parece que es un tema largo, pero Sí. si yo te tuviese que decir en términos estrictamente de este tema, Económicos. no escaparle, quizás no es tan diferente O el sea, tema. no tenía ideología propia. No, a ver,
él termina hablando de comunismo, pero me parece que en estos términos puede ser indistinto. Ok. O levemente indistinto. Sí. Para esto. Es entendible. Bueno, entonces, él lo que dice es, antes de hacer historia de cualquier cosa, lo que siempre pasó en la historia y lo que no puede dejar de pasar es que los seres humanos tienen que comer, vestirse, procurarse un techo. Eso fue siempre así y va a ser, es así y será así. Y sí, por lo tanto, tendría que ser así en realidad. y por lo tanto, dice, En Argentina no pasa el hecho fundamental pasa por la producción y reproducción de las condiciones de vida, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que no siempre, se producen y reproducen en las mismas condiciones. Corto acá, sigo con otro hito, que no estaba todavía afinada esta concepción, que es seguramente lo que debemos haber oído nombrar todo, que es el Manifiesto Comunista de 1848, donde sucintamente dice que siempre en la historia hubo distintas formas de producción, sobre todo con dos clases en pugna, antagónicas, ¿no? Como esclavistas y esclavos, y que en la actualidad es entre capitalistas y trabajadores, ¿no? Pensemos que esta gente estudiaba sobre todo, si no recuerdo mal, Marx se recibe de algo parecido a lo que sería hoy un abogado. Tiene estudios también relacionados con filosofía. Sí, eso es verdad. Pero fue filósofo. Claro, pero no economía. Claro, obvio. A partir de esto, lo que yo les decía de decir, pero entonces, cómo se producen y reproducen las condiciones de vida, es como lo que explican las cosas, comienzan los estudios sobre economía. En 1859 sale una obra que sería el antecedente de la obra económica del Flaco, que se llama Crítica de la economía política, donde dice lo siguiente. Mi investigación me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario radican en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Lo que está diciendo es que en general, incluso los debates sobre esta propia ciencia se tienen que encontrar en las condiciones materiales de vida. Que cómo se produce, cómo se reproduce, incluso eso genera reflejos en las ideas. De hecho, un paréntesis, algo bastante evidente, ¿no? Cuando uno va a una paritaria, ¿no? ¿Todos sabemos lo que es paritaria? Sí. De un lado está sentado la patronal, del otro lado los sindicatos, los paritarios, los representantes de los trabajadores, y hay una discusión. Che, ¿el sueldo es mucho o poco? De este lado es mucho, de este lado es poco. Como ejemplo, lo que quiero decir, no sé si es el más afortunado, pero quizás es uno muy próximo, ¿quién tiene razón? Y mirá, a este le conviene una cosa y a este le conviene otra. Es lógico, después, que este se llame a su economista y que este se llame a su economista. ¿O no? Es como un abogado. Sí. ¿No? Un abogado
alguien sabe, por ejemplo, que tal persona mató a otra, tiene abogado Es verdad. y lo va a defender. Bueno, Todos tienen abogado. ¿no? Todos tienen abogado. De un chorro a un político. Exacto. Bien. Bien. Entonces, ya en 1867 estamos hablando, 40 años después, no, 50 años después de la obra de Ricardo. Fíjense cómo en términos históricos no es mucho tiempo, No. pero esto se había modificado bastante. Por ejemplo, acá ya estamos hablando de lo que ve Marx, lo que ven los marginalistas, ya una industria desarrollada, ya hay mucha máquina, ya no es la fábrica que ves Bill, donde está, por ejemplo, un obrero serruchando. Hay una máquina que serrucha, manejada por un laburante, para dar un ejemplo del cambio, ¿no? Y por supuesto todo es mucho más veloz, todo, hay más diversificación de productos, etc. Bueno, a ver, vamos a tratar de enfocarnos. Ustedes después lean la bibliografía, la nota de clase, yo voy a tratar de recortar por lo que dijo el compañero por la compañía fallecida. Respecto al valor en particular, Marx parte de lo que habían partido tanto Smith como Ricardo, parte de la intuición de que el trabajo es la fuente exclusiva del valor. O sea, volvemos, digamos, ¿no? Fíjense que son estas discusiones, ¿no? Uno después habla de macroeconomía o finanzas, ¿no? Estamos hablando de economía política y este es el eje, estas son las discusiones, esta es la discusión principal. Les voy a leer un poquito. Marx empieza, como había empezado Smith y como acordaba Ricardo, en que había, ¿se acuerdan? Dos valores, valor de uso y valor de cambio. Sí. Bien. En el primer capítulo se habla de dos factores de la mercancía, valor de uso y valor de cambio. Entiende que los valores de uso forman el contenido material de la riqueza en cualquier formación social. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que algo tiene que ser útil socialmente, una mesa, ¿no? Pero en el capitalismo son, además, el soporte material del valor de cambio. Si las mercancías pueden intercambiarse entre sí en determinadas proporciones, como acá acordamos todas las corrientes del pensamiento económico, es porque tienen algo común. Prescindiendo de este soporte material, mesas y de madera, etc., solo son productos del trabajo, que tienen un doble carácter, concreto, multilateral y abstracto, unilateral. Ahora, esto último que dije, no se enrosquen, no me den bola. Ahora vamos a ver si lo podemos dilucidar. A lo que se refiere, dice, es que tienen en común una misma objetividad, una objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración de la forma en que se gastó la misma. Paro acá porque si no va a ser muy denso. Desde mi punto de vista, lo que está diciendo es lo siguiente. Recuerden que Smith había discutido con los fisiócratas que no era el trabajo en la tierra, sino el trabajo en general, lo que producía la riqueza. Bueno, a mi modo de ver es, ¿por qué se pueden cambiar las cosas entre sí? Habíamos dicho que tenía que tener un carácter, tenía que ser útil socialmente, ¿no?
Ahora, yo soy carpintero, trabajo. Lo que está diciendo con trabajo concreto es la especificidad del trabajo de carpintero. Ahora, va a aparecer otro que es, por ejemplo, el repostero, que no sabe nada de carpintería y no puede hacerlo. No aprendió eso, no sabe hacerlo, no puede hacerlo. Puede hacer unos postres espectaculares, que también se venden. ¿Qué tienen en común? Son producto del trabajo, pero no del trabajo específico, concreto, sino de la capacidad de trabajar. Con eso se está refiriendo a trabajo abstracto. Una breve aclaración. Abstracto, acá, quiere decir unilateral. Desprovisto de otras consideraciones. Y concreto quiere decir específico. Sí, es carpintero. Hace esto, esto y lo otro. Él es repostero. Él es costurero. ¿Pero qué tienen en común? Esa capacidad de trabajo y de transformación de la materia. ¿Está bien? ¿La mano de obra? ¿Eh? La mano de obra. Claro, pero yo lo que te quiero decir es, vos tenés dos aspectos de la mano de obra. Sí, es verdad. Tenés un carpintero que hace madera y un pastelero que hace los mejores pasteles del mundo. Claro, y vos, por ejemplo, vas a la construcción y tenés alguien que sabe hacer el encadenado y alguien que no sabe hacer el encadenado, pero quizás es el electricista. ¿Sí? No le pidas un encadenado a un electricista. Sin embargo, los dos tienen la capacidad de modificar algo en la realidad para generar eso que tiene utilidad social. Entonces, dependiendo lo... Si se me viene la idea. Dependiendo de la dificultad de hacer eso y que vos sabes hacer, ahí le vas a poner el valor según eso. ¿Se entiende? Pero despacito. No, De nuevo y mejor, despacito. A ver, no es lo mismo Más despacito, saber ¿eh? hacer. No es lo mismo saber hacer una casa que saber hacer una torta. Eso le da el valor al. ¿Porque estamos hablando de valor o no? Pará, ya creo entenderte. Voy de nuevo, por las dudas. No, si bien no es lo mismo, ¿no? Vos decís, yo te pongo un electricista acá, como un artista, ¿no? Como un repostero, como un docente, te pongo un ingeniero, vos decís, che, nada que ver. No, pero todo. Porque vos estás viendo su especificidad o lo concreto de su actividad. Ahora, vos fijate algo que es bastante más sencillo, no es exactamente el concepto, pero nos aproximamos. Este destina, por ejemplo, 8 horas de trabajo a hacer repostería. ¿No? Este también. Hay algo común que tienen y que precisamente no es su especificidad, sino que al destinar su esfuerzo a modificar algo de la realidad, este hace comida, tienen algo, o sea, se ve que hay algo en común, aunque uno no logra... O sea, la especificidad, con esa palabra no es lo que importa, eso es. Claro, el valor, desde su punto de vista, es eso común, que es el destino, destinar su esfuerzo, su fuerza de trabajo, le dice en su categoría, a la transformación de algo, que es útil socialmente. ¿Está bien? Bien. Che, ¿esto existió siempre? Esto, en aras del horario. ¿Esto existió siempre? Y no. Él entiende que el valor no existió siempre. Quiero leer, si no nos vamos a complicar. Bueno, se los digo, total, ustedes lo van a encontrar. No, él dice que no existió siempre. Que esto existe
A ver. No es algo material el valor, sino es algo ideal. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a aclarar en su lenguaje qué quiere decir. Ideal es todo lo que rige socialmente, ¿no? Pero es de alguna manera, una convención social, pero no explícita. Le doy un ejemplo de algo, una convención social explícita. Uno va a cruzar la calle, el semáforo está en rojo, uno no cruza. Está en verde, cruza. ¿Por qué? Es una convención social, claramente, pero es explícita, ¿no? Ahora, supongamos lo siguiente. Yo entro y digo, hola, ¿cómo están? Hizo así, ¿no? ¿Estuvieron para hoy? Probablemente, entiendo yo, que como pasaría a mí, usted va a decir, ay, qué mala onda este. ¿Qué carajo se cree que es? Ahora, ustedes no se pusieron individualmente de acuerdo para pensar eso. Sin embargo, y además, no es que alguien nos adoctrinó para pensar eso. Hay cuestiones que se dan idealmente en la sociedad. No sé si es el mejor ejemplo el que les acabo de dar, pero hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, los gustos. No estoy hablando de las papilas gustativas, sino, por ejemplo, Los gustos. que a mucha gente le guste, por ejemplo, El tramontana. la cumbia, No, el ayudar a tango, Zapallo. esto, lo otro. De ninguna manera es algo que se acuerda. Hay fenómenos que son Qué cosa más ocurren, dice él, a espaldas de la conciencia. Sin embargo, rigen nuestro accionar. Entonces, volviendo al valor en particular, él entiende que no es material, pero es objetivo, es un fenómeno ideal. ¿Por qué se da? ¿Por qué existe y por qué antes no existía? Ante el desarrollo de la producción, ¿no? Recuerden que antes una persona se podía hacer todo, podía resolver todo lo que necesitaba, su ropa, su casa, etc. Ustedes lo que tienen son productores privados independientes los unos de los otros, así lo llama él, que necesitan de alguna manera una forma de coordinación social para producir, y además, no solo eso, Profe, perdón, voy a imprimir los textos. dale, no solo eso, sino que tiene que haber de alguna manera una forma de saber cómo intercambiar algunos bienes por otros. Pensemos que antes una persona se hacía todo lo que necesitaba y ahora una persona solamente sabe hacer algo. Es más, ya ni siquiera repostería. Hay un especialista en lemon pie, uno en cheesecake, otro en flan, y no sabe nada de otra cosa. Uno es cerrajero, ¿está bien? ¿Cómo se hace para intercambiar? Bueno, de alguna manera, él entiende que el valor surge con una que no existió siempre y que surge como forma social, es una forma social objetiva, ideal, no material, para intercambiar los bienes que se necesitan para vivir. Pero él sigue hablando del valor, no del precio. A ver, esto es el valor. Sí, él va a decir, bien, esto es como en televisión, ¿viste? Cuando le dan el pie a alguien que Esto se está ensayado en se- realidad. Esto está ensayado. Esto está ensayado. Esto no es una convención, lo practicamos 10 minutos antes de la clase. No, a ver, el precio. Todas las categorías que van a ver acá intenta hacer algo bastante parecido en el espíritu de lo que querían hacer Smith y Ricardo. Todas las categorías principales que están en esa obra se derivan del concepto valor. El concepto valor es el concepto. Por eso él dice que todo el resto de las categorías
son categorías metamorfoseadas, el cambio de forma de la forma valor. El precio, a ver si sale esto. Lo voy a hacer mirando sus rostros y no mirando esto, porque si no voy a leer y el lenguaje escrito es distinto del de habla. Él dice lo siguiente, bueno, nos quedamos acá en lo del valor. Fenómeno. ¿Y cómo se hace esto para el intercambio? Pensemos lo siguiente, que acá cada vez se van diversificando más los productos, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente, yo digo que 2A, que no sé qué es, pero es una mercancía, un producto de trabajo, es igual a 4B, ¿no? Ahora, imaginen que me empieza a aparecer todo el abecedario. Yo no puedo tener en cuenta todas las relaciones de intercambio de cosas, de unas cosas por otras. De Monpay, madera, silla, imposible. Es lo que dice que se va desarrollando la propia necesidad de que haya una mercancía en particular. La manera. ¿Eh? La manera, que a su vez. Claro, él dice que haya una mercancía en particular por la que se puedan reflejar todas las relaciones de cambio con las demás mercancías, y esa mercancía va siendo el dinero. ¿Y qué implica eso? Él lo que dice es así. Hay algo que él le llama supongamos que esto ya es el dinero. En realidad se los voy a dar al revés, pero les va a facilitar la comprensión. Supongamos que esto es dinero, ¿no? Y esto es una mercancía. Las mercancías, recordemos que son sumamente diversificadas y el dinero es algo único. Él dice que acá el valor, lo que es el valor de uso, se expresa como valor de cambio. Y él había dicho que son como los dos aspectos que tiene la mercancía, que es algo que parte de Smith y que había tomado también Ricardo. Que acá el trabajo concreto adopta la forma de trabajo abstracto. Ahora lo repasamos, ¿por qué? Y que el trabajo individual adopta la forma de trabajo social, en el dinero. Volvemos. Trabajo concreto. Mesa, silla, etc. Se refleja en algo que, si uno dice, el dinero, ¿para qué sirve? Para gastar. Para gastar en el resto de las cosas. Sí. Por lo tanto, Impuestos, bueno, todo eso. por lo tanto, su función, de alguna manera, va a ser la de medir el valor del resto de las cosas. Por lo tanto, insisto, el trabajo concreto se refleja en trabajo, se transforma en trabajo inespecífico. No es concreto, es abstracto. Acá no interesa si vos fuiste carpintero o repostero. Interesa qué me sirve a mí para cambiar, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que las intervenciones hacen que uno se exprese mejor, porque algo que dijo mal, trate de decirlo mejor. Le decía, trabajo social, trabajo individual, adopta la forma de trabajo social, concreto abstracto, y el valor de uso, valor de cambio. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad la forma precio, digo forma precio porque en este vocabulario, digamos en esta terminología, el precio es una derivación del valor. Es una forma metamorfoseada, un cambio de forma de la forma de valor. Lo mismo les puedo decir, a ver, ¿a qué llegamos?
Le digo un par de cosas más y nos concentramos en cómo va a ser el parcial. Así llegamos a las 8. Es lo que parte, por otro lado dice, che, esto es lo que hay. Acuérdense que esto es lo que quiere contestar la economía política. ¿Qué pasa acá? Bueno, él lo que dice es lo siguiente. Acuérdense que antes del capitalismo había formas de sujeción personal, ¿no? Acá, él también rechaza, Marx también rechaza como los fisiócratas, como Smith y Ricardo, el concepto de mercantilista de que puede haber un crecimiento del producto por el hecho de que se venda más caro que lo que se compró, ¿no? Ya habíamos hecho el ejemplo de que socialmente eso queda anulado. Por lo tanto, él entiende, aunque siempre haya ciertas desviaciones, entiende que las cosas se cambian por equivalentes. Por esto que hablamos recién. Se cambian por equivalentes. Porque en el llegado caso de que haya desvíos, que siempre los hay, se compensan entre sí. Entonces las cosas se cambian por equivalentes. Por lo tanto, no va la onda del mercantilismo. Por lo tanto, él dice, a ver, analicemos de nuevo cómo se da el fenómeno de la producción. ¿El equivalente en fuerza de trabajo? Equivalente en valor. Equivalente en valor. Que uno lo puede tomar, ya que dijiste así como tendría que ser equivalente en trabajo. Entonces, supongamos lo siguiente, ¿no? Cuando uno quiere ver la mesa, cómo se produjo la mesa, hay un componente que es la materia prima. Yo la materia prima la compro, tiene un costo, y ese costo se lo cargo al precio que va a tener la mesa. Pero a ver, si yo compro 100 metros de madera y cada mesa tiene 1 metro, ¿no? Y bueno, le voy a cargar un centésimo del costo de la madera a cada mesa. ¿Está bien? Por lo tanto, yo ahí no puedo tener un valor extra. ¿Estamos con eso? Eso en general con el tema de los insumos. Hay materiales auxiliares en la producción, como por ejemplo, uno puede decir la luz. Yo sin luz no puedo trabajar, ¿no? Ahora, cuando uno ve la mesa no tiene luz. ¿Cómo se resuelve eso? Que lo resuelve cualquier... como lo resuelven ustedes en micro con el tema de costos. Eso, ustedes dicen, bueno, si yo produje 100 mesas, ¿no? En el mes, el costo de la electricidad, bueno, lo divido por 100 y se cargo 1 centésimo a cada mesa. Entonces la pregunta es, che, entonces ¿qué me queda? Él dice lo siguiente, el trabajo, o sea, yo tengo que encontrar en el mercado un insumo, una mercancía que tenga una cualidad particular, que es producir más valor que el que cuesta. Y dice que esa materia prima es el trabajo. ¿Por qué? El trabajo, o la fuerza del trabajo en su categoría, tiene una cualidad que puede producir más de lo que cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos lo siguiente. Usted tiene una jornada de trabajo de 8 horas, ¿no? Supongamos que voy a hacer números distintos, así es más fácil. Que
con 3 horas de trabajo, alcanza para cubrir tu salario, ¿no? Bueno, con trabajo necesario se refiere a necesario para reproducir tu fuerza de trabajo. Ahora, hay otra parte de la jornada laboral que es trabajo excedente, es decir, que excede el precio de reproducción de tu fuerza de trabajo. El costo de reproducción de tu fuerza de trabajo es comida, ropa, trabajo moderno, estudio, computadora, etc. Leer, ¿no? Eso y para la familia. Bueno, él dice lo siguiente, con todos conceptos derivados del valor. Esto es plusvalor, que es o plusvalía, que es la palabrita que solemos asociar a él. Lo único que quiere decir es que es más que el valor necesario para reproducir la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Bien. Dice que hay 3 formas, que hay dos tipos de formas de obtener plusvalor. Es lo que habla desde plusvalía absoluta y de plusvalía relativa. En el capitalismo lo que uno quiere es obtener plusvalía, que es lo que permite esto. Él dice así, plusvalía absoluta le llama a lo siguiente. Supongamos que por el mismo salario se extiende la jornada laboral. Yo tengo más plusvalía. Bien, es una forma de obtención de plusvalía absoluta. Supongamos que yo no extiendo la jornada laboral, pero intensifico el trabajo. ¿Te acordás como vos hablabas la semana pasada? Bueno, yo voy a tener más, pero pagando más producto, pero pagando el mismo salario. Es una otra forma de obtención de plusvalía absoluta. Y hay una tercera forma de obtención de plusvalía absoluta, es dejo la jornada, dejo la misma intensidad, pero reduzco el salario. Es otra forma de obtener plusvalía absoluta. Esto tiene límites de distinto tipo, por más que en general uno lo vea en estos fenómenos en distintas naciones, incluso acá. Pero municipios, etcétera. Municipios también. Y municipios también. Pero ahora, esto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Yo puedo hacer trabajar a una persona más de 24 horas por día? No, porque es el límite propio del día y además no es reproducible socialmente. Si una persona tiene que trabajar, por ejemplo, trabajo, tengo que hacer horas extras y además otro trabajo, lo más probable que pase es que en un momento a la persona agarre un paro cardíaco o algo ocurre. ¿No? Lo mismo con la intensidad. ¿Hasta dónde se puede trabajar más rápido? También hay un límite físico. Y acá también hay un límite. ¿Vos querés pagar menos? Listo, yo no como, muero y no vengo más. Por lo tanto, esto puede ocurrir, de hecho ocurre, pero no es sustentable. Él dice que la forma específica en el capitalismo de obtención de plusvalía es la plusvalía relativa. ¿Qué es? ¿Bajo el sueldo? No. ¿Aumento el horario? No. ¿Aumento la intensidad? No. ¿Mejora la tecnología? Sí. Ahí. Viene por ahí. Entonces, cuando lo que se produce también en todo este periodo, como veíamos, es un permanente desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción. Es la forma específicamente capitalista. Esto tiene límites. La ciencia y la tecnología
en principio no tiene límites. ¿No? Por último, les presento lo siguiente y ya nos metemos rápidamente en qué entra en el parcial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Ricardo, que Ricardo veía límites a la expansión del capitalismo? Sí. ¿Alguien se acuerda cuál era el límite que veía? Más o menos. ¿Por dónde Por pasaba? la tierra. Bien. Decía como que no podía, que en un momento la tierra ya no sirve más. Y decía que se terminan llevando la plata a los terratenientes en vez del capitalismo. Por lo tanto, el límite a la reproducción del capitalismo que ve es la clase terrateniente. Dice que si hay terratenientes, hay renta y eso impide claro, la ganancia, y si no hay ganancia, no hay inversión, entonces eso es un límite al capitalismo. Marx ve un límite al capitalismo, pero lo ve un poco de otra manera, se los explico rapidísimo, rápido. Hay una fórmula que él desarrolla en el tercer tomo del Capital, que es lo siguiente. Él dice así. ¿De dónde sale la ganancia? ¿No? Perdón. Esto ahora lo voy a agregar, pero lo voy a dejar así. En principio, esto es lo que no es costo. Es lo que acabamos de denominar como plusvalía. ¿Está bien? ¿Y la ganancia qué es? Lo que yo obtengo, que no es el costo, dividido el costo. Esa es mi rentabilidad. Por ejemplo, si mi costo es 100, me costó 100 hacer algo, y lo vendo por 120, la rentabilidad es del 20%. Sí. O es 20 dividido 100. ¿Está bien? ¿Alguien tiene negocio? ¿Hace esas cuentas? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, esto él le dice plusvalía. ¿Cómo está compuesto el costo? El costo está compuesto por todo lo que no es salario, que él le llama capital constante, más el salario. ¿Está bien? Ahora, por las dudas, esto se los explico. ¿Ustedes se acuerdan que todo número multiplicado por 1 es el mismo número? El 1 es el elemento neutro del producto. Sí. ¿Está bien? Y se acuerdan que todo número por sí mismo da 1. Bueno, supongamos que uno multiplica numerador y denominador por esto. Ahora van a ver para qué. Lo único que le quiero decir es, esto es 1, porque es un número dividido por sí mismo. ¿Está bien? Y esto no se alteró porque lo estamos multiplicando por 1. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora reescribo esto. Que esto es 1, ¿no? Bueno, esto es lo que él llama... es como él observa la fórmula de la ganancia y dice lo siguiente. ¿Cómo está compuesta esta relación? Esto es esto y esto es esto. El trabajo necesario se paga el salario o capital variable y el trabajo excedente es el plusvalor. A esto le llama tasa de explotación. Es la relación entre el trabajo excedente y el trabajo necesario.
Y a esto se le llama la relación entre la guita que uno destina a cosas que no tienen que ver con salario y la guita que uno tiene, que tiene que ver con salario, él a esto le llama composición orgánica de capital. Él dice que la relación entre la tasa de explotación, entonces, y la composición orgánica del capital es lo que determina la ganancia. Y adicionalmente, la intuición es la siguiente, que uno, habíamos hablado que cada vez hay más máquinas y uno ve, sobre todo fluctuante, pero por momentos periodos de fuerte desempleo, que cada vez es menos necesario el trabajo, está reemplazado por máquinas. Y como esto, que es la composición orgánica del capital, digamos, la relación entre máquinas y personas, por decirlo de alguna manera, crece más rápido, tiende a crecer más rápido que la tasa de explotación, como esto cada vez es más grande, que esto se va achicando. Es como decir, supongamos que siempre tenemos un 2 arriba. 2 dividido 4, 2 dividido 8. Se va achicando. Sí. Bueno, entonces, a diferencia de Ricardo, él entiende que hay un límite en el capitalismo, pero que es que por la propia dinámica hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que como hay menos ganancia, uno va a invertir menos. Eso es lógico, ¿no? Eso es un fenómeno incontrastable, que en la medida que da menos guita a algo, uno invierte menos. ¿Está bien? Sí. Entonces, por las dudas, él ve lo mismo, o sea, ve un límite, como ve Ricardo, pero lo ve de otra manera. Como vos dijiste, Ricardo se concentraba en el tema de la tierra de otra clase y él se concentra en la propia clase capitalista. Hasta acá la clase de hoy. ¿De esto alguna duda? No. 1 millón. Sí. Yo también, Pero, ¿No se puedo responder que el valor es algo filosófico y lo dejo con yo por las dudas, estas dos clases, la verdad, son complicadas. Son complicadas para repasar. Para toda repasar. la parte del valor cuando lo leí no lo entendí. De acá. Así como está en el libro. Por las dudas, primera aclaración. Uno muchas veces con oficio de alumno o de alumna se concentra en el examen, en el parcial. Bueno, la realidad es que cuando uno va, tanto como docente como alumno, lo más importante no es el parcial, es realmente el proceso de intercambio, de lo que uno va avanzando. El parcial es un momento. Entonces, nuestra idea, sobre todo una materia introductoria, es que el parcial no sea una traba, tipo, tiene que ser, por un lado, un momento que te permita, vos decís, vos vas a estudiar más para el parcial que para una clase. Por lo tanto, la señal de parcial tiene que ser un momento en el que te permita a vos avanzar, ¿no? Bueno, entonces, eso tiene que ser. Por otro lado, hay gente que es apasionada, a mí me pasó en la UBA, de hacer un parcial que no prevé nadie. Ah, sos un genio, qué genio que sos, ¿viste? No tiene nada que ver con un problema formativo. Entonces, no es que el parcial va a tener algo que va a ser constructivo, pero tiene que tener algo que tenga que ver con el foco. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora pregunto, por ejemplo, ¿en qué acuerdan más o menos Marx y Ricardo, y en qué desacuerdan, por ejemplo, los marginalistas con Smith? Respecto del valor, porque hablamos de 8.000 cosas. Bueno, son cosas que quizás uno no tiene que ser tan minucioso para saber más o menos por dónde pasa. ¿Está bien? Otra cosa es si te pregunto, ¿qué dijo de un detalle? No, estamos hablando de cosas gruesas. ¿Está bien?
Entonces, ese es el enfoque para el parcial. Por otro lado, a diferencia del trabajo práctico, en un momento, vos me habías comentado el otro día que hace rato que no andabas con algunas cosas, te tuviste con un montón, además el Excel, etc. La ventaja es que en un momento que pusieron el Excel, igual tiene que salir, es el Excel. O lo mismo si lo haces a mano. Acá es más cualitativo. Usted tiene que expresar por escrito una idea. Que ya lo hablamos. A mí me cuesta más. Yo suelo escribir y a veces tengo que releer. Yo no quise decir esto. Y me leo y aparece algo que no fue mi intención. Lo tengo que corregir. Entonces, mi propuesta es, de los núcleos temáticos que ustedes consideran principales de estas dos clases, que son las que van a entrar en el parcial, traten de no copiar, hablen como ustedes quieran, digamos, pero me refiero a, ¿cómo puedo expresar yo esta idea? A mí a veces me molestaba en la primaria, por ejemplo, en las consignas que decían, explícalo con tus propias palabras. Sí, obvio. Pero después entendí que en realidad, y sí, porque yo te lo repito, es un tema de memoria. Es verdad, No, es verdad, y aparte está mejor porque, no sé tu caso, pero hay profesores que te piden textualmente y me pasó que no puedo copiar textualmente algo que es largo. Para nada, si vos lo decís textualmente, si la consigna es ¿qué dijo exactamente tal? Bueno, sí. Bueno, ahora, esta es otra cosa, es cómo procesa uno un concepto. ¿Verdad? Por eso mi idea es que la práctica acá no es numérica, pero sí es, ¿qué dijo el ñatero? O sea, entra en parte de las últimas clases. Claro. Y basada en los temas principales. O sea, digo, en los temas principales es, uno lo que ve que estas dos clases, lo que discuten toda esta gente de los mercantilistas es el trabajo, el valor, el trabajo es lo único, no es lo único. Perdón, pregunta que estábamos hablando. Sí. ¿Qué onda los trabajos? Los trabajos prácticos, yo me comprometo hoy a preguntarle al final. ¿Usted que lo entregaron el lunes de la semana? El lunes de la semana pasada. No, Viernes. el viernes. O sea, hace una semana. Sí. Bueno, yo le pregunto, no estamos tan mal. No. Era Era porque. porque. No, Sí. era una duda que estábamos usando en el grupo y. Bueno, yo hoy le pregunto. Pero entonces el parcial se centra en las últimas dos clases. Digo. Sí. Bien. Esto, sí. El texto de ¿no? Esos son notas de clase. Mi recomendación es, yo le mandé, Las dos notas. claro, que son con las que trabajé para exponer. Sí. Ahora, ustedes tienen bibliografía de esas clases. Sí. No, cuesta encontrarlas. Sí, no, no, todos no, encontrarlas. No, es de 2020. ¿Será el enviar por mail? Yo tengo este texto, miren, Pero realmente me costó encontrarlas. Vale, Digo, esta y otra clase más. Sí, eso está. Sí.